Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es racismo y discriminación en el sistema judicial. Les damos la bienvenida a otro episodio más de Cápsulas contra el racismo, que es parte del proyecto de investigación Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Y pues bueno, nos encontramos con Scarlett Estrada. ¿Cómo estás, Scarlett? Hola, muy bien, gracias. Y también tenemos el gran gusto de contar con José Luis Gutiérrez Román. Él es director de Así Legal, defensor de derechos humanos desde hace ya mucho tiempo, con muchísimas acciones en favor de los derechos humanos. Y pues bueno, recientemente fue reconocido con la mención honorífica del premio CNDH 2022. Entonces estamos también muy contentos de tenerte aquí, José Luis. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a platicar entonces sobre esta problemática en realidad tan dura que tiene que ver con las distintas formas de discriminación y de racismo en el sistema judicial. Pues vamos a platicar, digamos, al respecto de todas las dificultades que enfrentan y pues la violación a derechos humanos que enfrentan las personas en conflicto con la ley penal. Y quisiera primero preguntarte un poco para pues sensibilizarnos todos y concientizarnos todos por qué es importante defender los derechos humanos de personas que, digamos, se tiene la idea o la noción de que han violado pues la ley, ¿no? Básicamente, o que han incluso agredido a otras personas. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por los derechos humanos de estas personas? Muchas gracias, Cristina. Mira, fíjate, creo que esta pregunta es muy pertinente para poder entender el tema de los derechos humanos de las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal y que por ende están privadas de libertad. Creo que es importante que antes de pensar en por qué defender a estas personas que dañaron un bien jurídico tutelado de otra persona, hay que identificar primero las graves problemáticas que tenemos en el sistema de justicia. Un sistema de justicia que fabrica culpables, un sistema de justicia en el que los más pobres, los más desprotegidos, son a los que les cuelgan estos delitos, ¿no? En el contexto de la política criminal, en donde se quiere dar solución a una problemática que es real, una problemática que vivimos en nuestro país, pero que en donde el que menos la debe es el que la tiene que pagar, porque es el que no va a decir nada, nadie va a estar detrás de él, no va a tener a su familia que lo esté acompañando a esta persona, así es que le podemos fabricar el delito. O bien, puede pasar que muchas veces una persona, hablando por ejemplo de una persona indígena, puede orinar en la calle, llega elementos de la policía, lo quieren infraccionar, pero como no tiene dinero para pagar absolutamente nada, le siembran entonces un delito. Y este delito, muchas veces, para efectos de aplicarle una prisión preventiva oficiosa y no estar yendo el policía a declarar o el fiscal o el Ministerio Público a resolver la situación de inmediato, pues le siembran también el medio violento. ¿Qué es lo que dicen? Que traía un alambre, que traía un cuchillo, que traía... Es decir, empiezan a sembrarle este tipo de problemáticas que conlleva justamente a contextos de injusticia hacia esta población. Por eso creo que es importante acompañar y defender a las mujeres, a las personas indígenas, a la población LGBTI, que es la más justamente discriminada en el contexto de la justicia. Hay un racismo judicial bastante fuerte en términos de la procuración, pero también de la administración de justicia y que impacta directamente también desde la defensa que se les da a estas poblaciones. Entonces, cuando entendamos que tenemos un sistema de justicia que fabrica culpables, que no aplica enfoques diferenciados, que no aplica enfoques o metodologías de la interseccionalidad como para que pueda identificar claramente ¿cuáles fueron las causas que llevaron, en el caso que hubiese cometido el delito, cuáles fueron las causas que conllevaron a que esta persona estuviera hoy en conflicto con la ley penal? ¿Cuántas veces también identificamos que el sistema de justicia no reconoce este pluralismo jurídico que tenemos y que por lo tanto no identifica que algunas de las acciones o conductas que desplegaron ciertas personas son parte también de sus usos y costumbres y que si bien es cierto puede conllevar al contexto de ser investigado y posteriormente sancionado, también hay que reconocer que existen sistemas normativos indígenas en donde podrían haber sido juzgados digamos, con la normatividad de ese espacio, de esta comunidad. Entonces, de ahí, pues, la importancia de trabajar y atender a esta población desde Así Legal, que lo venimos haciendo más por casi ya 18 años, este tema
ha sido muy importante porque cuando empezamos a recorrer los centros penitenciarios, nos dimos cuenta que quien estaba dentro de los centros penitenciarios eran aquellas personas que eran víctimas de uso y abuso de la prisión preventiva, que no habían tenido un intérprete traductor, que eran mujeres que habían sido abandonadas por sus propias redes de apoyo, por estas sentencias dobles que recibe, por un lado la sentencia jurídica, pero por otro la sentencia social y familiar, que dice, pues, ¿quién la manda a estar ahí? Hay que se quede, sin entender que se tratan de contextos, a muchas de las ocasiones, de fabricación, y otros temas que también tienen que ver con, que afectan directamente a la población LGBTTI, ¿no? En donde estas cuestiones machistas conllevan a la fabricación de delitos para quitarlos de la vida social, de los espacios, y meterlos a las prisiones. Muchas de las ocasiones, eso es pues lo que nos hace acompañar y defender a las personas que se encuentran privadas de libertad. Muchas gracias por este panorama tan crudo, digamos, que por un lado nos habla sobre fabricación de culpables y tortura, ¿no? También para poder, digamos, llevar a cabo o llegar a estas sentencias. Creo que otro aspecto muy importante que mencionas es la criminalización de la pobreza, ¿no? Como una persona, o sea, ante una misma situación, ante un mismo hecho, una persona que tiene dinero puede pagar, digamos, para llevar su proceso en libertad o incluso quedar libre, por decirlo así, y una persona que no tiene los recursos, pues termina en prisión preventiva por muchísimos años, ¿no? Entonces, allí estamos viendo cómo la pobreza es la que se está criminalizando y no tanto los hechos que se hacen, ¿no? También otro aspecto que me parece fundamental tiene que ver, bueno, no lo mencionaste tanto ahora, pero el perfilamiento racial. Recientemente ha habido muchísimos casos, ¿no? Pero uno de los más recientes tiene que ver con la muerte de un senegalés en Juchitán, y justamente pues él es detenido supuestamente por una falta administrativa menor y aparece muerto al día siguiente en la celda, ¿no? Y bueno, identificamos o suponemos que su detención en realidad pues tiene que ver con este perfilamiento racial y estos estereotipos que se tiene al respecto de la población de origen africano en este caso, y que las poblaciones o las personas afromexicanas también la viven, ¿no? Afromexicanas, afrodescendientes, nacidas o no en México, y bueno, en este caso también de origen africano. Y bueno, lo que sí mencionaste, que me parece muy, muy importante y que ahora a ver si platicamos un poquito más al respecto, que tiene que ver con el racismo judicial hacia personas, pues bueno, indígenas, pero también de otros orígenes, ¿no? Y las sentencias machistas, José Luis, en el canal de YouTube de Así Legal, que vamos a poner también en la descripción para que puedan ver y informarse mucho más al respecto, se mencionan varias sentencias machistas en las cuales las mujeres no tuvieron procesos con perspectiva de género y que por el contrario, al momento de que se da la sentencia, pues intervienen todos estos estereotipos machistas, ¿no? De todo este sistema. Pero bueno, también te queríamos preguntar un poco, digamos, ya teniendo en claro que, bueno, primero, habiendo o no, digamos, participado en un delito, pues son seres humanos, por supuesto, pero además muchas veces ni siquiera se participó en un delito, ¿no? Sino que al contrario, son víctimas, pues, de este sistema machista y racista y que criminaliza la pobreza, en el cual, pues, se fabrica la culpabilidad. Pero bueno, digamos, ya que están las personas en prisión, ¿cuáles son las situaciones de violación de derechos humanos que se viven en las prisiones? En el tema de las prisiones hay que identificar violaciones por dos partes. Por un lado, todas las violaciones que tienen que ver con las condiciones de internamiento. Las personas privadas de libertad se enfrentan a condiciones terribles de hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno, cogobierno. Esto quiere decir que les cobran por los servicios que hay dentro del centro penitenciario. También a condiciones precarias de salud, ¿no? No hay condiciones adecuadas, agua potable para poder subsistir. Es decir, una serie de condiciones que van llevando a que no puedan tener una vida digna, aún entendiendo pues que es una obligación del Estado, una vez que los priva de la libertad, darle todos los insumos para que puedan subsistir adentro del centro penitenciario. Y siempre, ya sabes que el discurso siempre es, ¿por qué tenemos que mantener a estos huevones si afuera la gente tiene que trabajar? Pues nada más porque lo tienes encerrado, ¿no? Porque no puede, si le duele la cabeza, no puede ir corriendo a la farmacia de la esquina o al Hospital Ángeles o al IMSS, a donde le alcance, no puede ir
porque no tiene evidentemente los recursos para poderlo hacer, la posibilidad pues de salir, aquí dentro tienes que darle los servicios médicos. Entonces, se enfrentan a condiciones terribles de salud, en el caso específicamente de las personas indígenas, se enfrentan en primer término a que les limite que puedan hablar su lengua, tener sus usos y costumbres. Por lo tanto, muchas de las ocasiones ni siquiera pueden pedir acercarse al servicio médico, ni siquiera pueden pedir acercarse a un abogado. En el contexto de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres vive en centros penitenciarios mixtos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que viven en centros penitenciarios compartiendo todos los espacios con hombres y muchas de las ocasiones son víctimas de violencia sexual, pero también de abusos abusos en cuestión en razón de género. Son puestas a realizar todas las labores de limpieza, a hacer la comida, a limpiar la ropa, a lavar la ropa de los demás hombres que están privados de libertad. Y en el caso de la población LGBTI, pues no les queda otra más que ser orillados, número uno, al tema de la prostitución, ¿no? A violencia sexual, evidentemente, que conlleva evidentemente también a que sufran una serie de vejaciones y violaciones graves a sus derechos humanos. La otra problemática a la que se enfrentan más allá de las condiciones de internamiento es a su proceso. Creo que es en donde más están preocupadas, por eso muchas veces minimizan las condiciones de internamiento. Sienten que pues ni modo, así ahí les toca vivir y pues ni modo, tiene que su familia que mantenerlos porque así históricamente ha sido. Entonces, creen que es normal que estén bajo esas condiciones terribles. Pero por otro lado, se enfrentan a terribles situaciones de uso y abuso de la prisión preventiva. Por ejemplo, pasan procesos larguísimos. Tenemos casos, en Asilo Legal hemos documentado casos de 10, 12, 14 y hasta 20 años en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Están detenidos en tanto no se investiga. Y en casos como el de Pedro Gatica o Zenaida Pastrana de la Cruz, dos personas indígenas del estado de Guerrero, han salido libres a los 16 y a los 11 años respectivamente, y han salido con usted disculpe, ¿no? Usted disculpe, no le encontramos absolutamente nada, pero por lo menos ya aprendió a hablar español aquí, ¿no? Y entonces ese es el tema, o eso es la ganancia que se llevan de la prisión cuando no saben los efectos que tienen en la comunidad al momento de ser desterrados, porque la comunidad muchas veces a lo mejor no identifica estos contextos de fabricación de culpables y piensan, pasó tanto tiempo, pues viene algo hizo por allá, ¿no? Entonces, justamente esta discriminación ahí se va a dar. Entonces, las condiciones de internamiento son terribles y afectan especialmente a estos tres grupos. Insisto, que cuando hablemos un poquito ahorita del racismo judicial en el contexto de la justicia, vamos a darnos cuenta que son los más desfavorecidos, los más desprotegidos, porque además también desde ahí el racismo dentro del centro penitenciario. Si no eres blanquito, si no eres güerito, si no tienes propiedades, si no tienes dinero, evidentemente las condiciones de internamiento serán las peores, ¿no? Pero si tienes color, eres blanco, ¿no? Tienes familia, tienes redes de apoyo, tienes abogados, ¿no? Tienes dinero, porque cometiste un delito y seguramente te quedó dinero, no lo sé, entonces vas a vivir de una manera completamente diferente. Pero eso sí, las personas indígenas, las mujeres que también están, que se les cortan estas redes de apoyo familiares, pues son las que sufren estas vejaciones y este racismo penitenciario también, ¿no? Muchas gracias por lo que nos compartes. Me parece también importante tener en cuenta cómo las expresiones de estas discriminaciones y racismos hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Hacia las poblaciones afrodescendientes en el sistema pues penal, ¿no? Judicial. Y en este mismo sentido, quiero preguntarte sobre cómo se vivió y qué efectos tuvo la pandemia por el COVID-19, esta situación tan difícil que atravesamos a nivel mundial en las personas privadas de su libertad. Fíjate qué buena pregunta, Scarlett. Fíjate que el contexto de la pandemia llevó justamente a ir perdiendo algunos derechos que las personas privadas de libertad ya habían ganado. Por ejemplo, el contexto de la visita, el contexto de la corresponsabilidad que implicaba que otras secretarías de Estado, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría del Deporte, el Instituto de las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por ejemplo, pudieran hacer acciones al dentro del centro penitenciario y con eso poder identificar también las condiciones de internamiento. Con eso, al estar gentes externas entrando a los sistemas penitenciarios, las condiciones de vida pues son más favorables porque por lo menos cuidan un poco el maltrato que se les genera. Pero la pandemia fue el gran pretexto para decir, nadie puede entrar,
Hoy seguimos con este efecto de la pandemia. Nadie puede entrar casi a ver a las personas privadas de libertad. Siguen denegándoles derechos. Todas las donaciones que hacían en algunos estados de la República, las organizaciones de la sociedad civil respecto a gel, cubrebocas, toallas femeninas, ¿no? Que este tema de la menstruación digna en las mujeres privadas de libertad, otro tema también interesantísimo, no se les daban, por lo contrario, se les vendían a las personas. Esas donaciones llegan a sus manos, pero llegan si ellas podrían o estas personas podrían pagarlas. Entonces el contexto ha sido bien complicado. Y si a eso le sumamos que hubo una parálisis en los poderes judiciales de los estados, que conllevó a que todas las personas que fueran detenidas, no importaba por el delito que fueran, se quedaban en prisión preventiva porque no había tiempo para las audiencias, porque no había audiencias y entonces se quedaban ahí y hoy por hoy se sigue sufriendo ese efecto porque todas esas personas apenas están teniendo sus audiencias. En muchos estados ni siquiera las llevan a sus audiencias, argumentando la falta de gasolina, las distancias, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en donde en el afán de hacer un centro penitenciario femenil, único para que estén todas las mujeres, las destierran de toda la comunidad, un espacio en donde había 14 centros penitenciarios, donde había mujeres también, eran mixtos, ¿no? Ahora las llevan a todas aún a valles centrales y si estaban desterradas de la familia, pues las destierran más, porque ahora ya nadie las va a acompañar, porque una visita de alguien que vive en una comunidad muy alejada, como Putla, por ejemplo, o como Juchitán, Tehuantepec, etcétera, algunas de estos lugares, pues por lo menos tienen que gastar 1,500 pesos para poderlas irlas a ver, cuando 1,500 pesos representa su salario en muchas de las ocasiones de más de un mes de trabajo, lo cual es completamente imposible que lo puedan hacer. Entonces, este contexto de la pandemia en concreto vino a ser el pretexto perfecto para seguir violentando derechos humanos al interior de los centros penitenciarios. Y creo que de ahí la importancia del papel y el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, que estuvimos atentas al reconocimiento de los derechos de esta población. Algo bueno que sacó la pandemia con el contexto de las personas privadas de libertad, sí quiero decir, es la visibilización que logramos las organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación y por supuesto con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde empezamos, una vez que nos dimos cuenta que desde afuera se empezaban a contabilizar las muertes, las defunciones, los decesos, pues también decidimos empezar con un mapa COVID penitenciario desde Así Legal, contando las muertes, los decesos que se daban al interior de los centros penitenciarios. Y también históricamente logramos que en este periodo se dieran más de 500 entrevistas en medios de comunicación, televisión, etcétera, para reconocer a las personas privadas de libertad que se encontraban en estos contextos de la pandemia, pues en condiciones terribles, ¿no? Y que lamentamos que hoy que la pandemia en teoría termina, en el exterior, para los medios de comunicación como que también ya no se están acordando tanto de las personas privadas de libertad y evidentemente para el sistema penitenciario no ha terminado porque ese no permite aún todavía que se hagan todas las actividades y las acciones al interior del centro penitenciario, lo que está irrumpiendo en generar el contacto con el mundo exterior entre las personas privadas de libertad, que es un principio fundamental de la reinserción social y la propia sociedad. Justamente una de las problemáticas tiene que ver con el estigma de haber vivido en prisión o de haber incluso pasado por este proceso, ¿no? Entonces ahí la reinserción, como lo comentas, pues se complica también muchísimo, ¿no? Bueno, no tenemos tanto tiempo y quiero platicar sobre un tema más, pero bueno, no quería dejar de mencionar también el caso de niñas y niños pequeños que viven a veces en estos contextos con sus madres, ¿no? Y que las propias madres también enfrentan dificultades al respecto. Va a quedar pendiente ese tema. Pero bueno, quería entonces subrayar pues las distintas formas de desigualdad, las distintas discriminaciones y los racismos que se enfrentan o que se engarzan con pues este sistema penitenciario, en general, ¿no? Con el sistema de justicia en México. Y quería pues preguntarte qué estrategias entonces piensas que son las más importantes para emprender como sociedad civil, como investigadores, estudiantes, como digamos, por parte de los medios de comunicación o el propio sistema penitenciario o en general, ¿no? ¿Qué estrategias consideras que son las importantes para, o las urgentes, digamos, que podrían ayudar para, pues, defender los derechos humanos
de estas personas en todo este panorama que nos has relatado muy bien. Scarlett, yo creo que yo diría, estoy también haciendo una tesis doctoral sobre justamente estos impactos con la UNAM, estoy haciendo mi tesis doctoral y hablo un poquito sobre cómo poder mitigar estas problemáticas. Y ahí yo identifico diría muchas, pero hoy te podría decir 3 elementos importantes que creo que podríamos estar identificando. Primero, implicar o incorporar una metodología de la interseccionalidad que nos permite identificar cuáles son las personas que están privadas de libertad, cuáles son sus necesidades, cuáles son los entronques con el contexto de la discriminación de esta población. Así es que el que se aplique un enfoque y una metodología de la interseccionalidad podrá lograr la visibilidad de estas poblaciones, podrá identificar cómo no se logra o cómo contribuir a que se logre la igualdad sustantiva de todas las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, más allá de aplicar enfoques diferenciados, ¿no? Que eso siempre dicen que lo hacen, saber que están las personas indígenas, que están las mujeres, los niños, niñas con sus madres, las personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera. Más allá de eso, es no solo identificar eso, sino desde la metodología de la interseccionalidad, hacer el análisis de cómo el impacto de la justicia y cómo el impacto del sistema penitenciario contribuyen a no garantizar los derechos humanos de estas poblaciones, por un lado. Como segundo tema, creo que es importante enfatizar en que urge que se aplique un mecanismo que ya la propia ley tiene, que es el mecanismo de la corresponsabilidad con la reinserción social. ¿Qué quiere decir esto? El sistema penitenciario no es el que está obligado a garantizar la salud, a dar la salud, la educación, el trabajo, la capacitación, etcétera. No es el sistema penitenciario, sino en su conjunto con otras secretarías, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría del Deporte, tienen que lograr garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad y que están en conflicto con la ley penal, por ende. Por lo que entonces urge que los estados, todas las entidades federativas y la federación apliquen este mecanismo de corresponsabilidad, y no solo en papel, porque hay muchas comisiones que dicen, ya se instaló la comisión. Sí, se instala la comisión, se sientan los secretarios a platicar de sus cosas, pero no a generar acciones concretas. Urge en México que esa comisión intersecretarial realice el programa nacional para la reinserción social y el programa estatal para la reinserción social, que dicho sea de paso, desde Así Legal hemos dado muchas metodologías, hemos desarrollado programas pilotos para que los puedan implementar y sería muy bueno que lo pudieran tomar, por un lado. Y por último, creo que esto es importante, es una tarea más de corresponsabilidad con la sociedad, con las universidades, con los académicos, es visibilizar. Es importante visibilizar las problemáticas que tienen las personas en conflicto con la ley penal. No desde enfocarnos al bien jurídico que en teoría se dice que se afectó, sino de enfocarnos en las problemáticas que tiene nuestro sistema de justicia, de procuración y administración de justicia, que contribuye a generar culpables. Un elemento importante, porque ya no nos dio tiempo, pero un elemento importante que abona al racismo judicial es justamente en el caso de las defensorías, que a todas luces procuran que a las personas indígenas se les vea como inimputables y se les diga es que no entienden y es que no saben, y se les trate como si no tuvieran la capacidad de entender. Y quien no tiene la capacidad de entender ni la riqueza cultural somos nosotras, que no tenemos esa riqueza de poder hablar esa lengua tan hermosa que los pueblos y comunidades indígenas hablan. Entonces, creo que también contribuir a identificar estos elementos del racismo judicial que se da para que podamos entonces mitigarlo y con ello garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal. Cerrando con esto, porque es muy importante, creo, es sin dejar de identificar que el gran cáncer del sistema penitenciario es el sistema de justicia, porque es ahí donde los fabrican y los meten a un sistema de justicia que está rebasado, que está colapsado y que nadie quiere voltear a ver. Gracias, José Luis. Pues efectivamente, por tiempo lo vamos a dejar ahí. Sería muy importante o muy interesante dedicar otra ya específicamente a hablar sobre racismo judicial, así específicamente, y quedarnos con eso, tal vez para el próximo año. Pero bueno, por el momento, pues te agradecemos muchísimo, te felicitamos también por este reconocimiento, esta mención honorífica del Premio CNDH 2022, que pensamos que es pues también importante para visibilizar tal cual, ¿no? La violencia y la violación a derechos humanos que enfrentan las personas en México, y bueno, justamente tratar de combatirlo. Entonces, muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también, Scarlett. Muchas gracias por todo lo que nos compartes también, José Luis, y gracias, Cris. Hasta la próxima, entonces. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades,
de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.